Ehi, orgoglioso di essere veneto. Adesso basta non stare per i maroni. Questa sera deve fare dei menoni. Che so cresciuto e non vado via. Vivo nel posto più bello che sia. Vai in Himalaya che mi vado su a Cortina. Ti vai in Egitto che mi sto sottomarina. Questa se casa non voglio partire. Vai tutto mare. Veneto sei stupendo. Veneto fino in fondo. Veneto sei il mio mondo. Lontano neanche un secondo. Ciao carissimi ascoltatori. Hola queridos amigos y amigas. Siamo tornati un'altra volta noi. Mariano Gazzola desde Rosario. Ivana Guarati desde Santa Fe. Marcelo Carrara desde Mar del Plata. Tercer programa de Parola Veneta Radio en este nuestro canal de YouTube, pero también gracias a la gentileza de Radio Cómites Rosario, les traemos una hora con toda la información y cultura para la comunidad veneta en Argentina y para todos aquellos amigos que aman Italia en general y el Véneto en particular. Parece que hoy vamos a tener un programa más corto de lo normal. El productor no tenía ganas de trabajar, parece, esta semana. ¿Habrá estado recorriendo cines como Ivana estos días? No sé, la verdad que yo no lo vi. Yo fui solo a un cine a ver una peli que valía la pena. Una película que es casi más vieja que Mariano, porque no sé, Carrara, si sabes que nuestro amigo Mariano estuvo cumpliendo un par de años en estos días. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para gastarlo en otro programa. Bueno, vuelvo a esto de la peli que fui a ver, una peli que es vieja, vieja como Mariano. No sé si tiene 50 años la peli, pero más o menos. Fue filmada en 1962 y se llama Mamma Roma. Un clásico de cine italiano, una obra de Pierpaolo Pasolini, remasterizada en su homenaje porque este año es el centenario de su nacimiento. Una historia trágica, un drama que retrata como pocos la situación de posguerra de Italia. En el momento de su estreno, causó toda una revolución. Imagínense, la protagonista es una prostituta que quiere cambiar de vida. Una interpretación genial de la mítica Anna Magnani, en el rol protagónico justamente de Mamma Roma. Realmente un clásico que recomendamos a todos aquellos que nos están escuchando. Pero desafío, Mariano, a que nos diga qué tiene que ver Mamma Roma con el Véneto. Todo en el mundo tiene algo que ver con el Véneto. Obviamente Mamma Roma también, porque fue presentada hace 60 años, más vieja que yo, ¿sí? En el Festival de Cine de Venecia, donde fue premiada como el mejor film italiano y la Magnani como la mejor actriz. Qué grande Mariano sabe también de cine, un verdadero experto resultó. No, sé googlear y con eso zafamos del productor desastroso que tenemos. Viste que el productor, ni el musicalizador, ni el editor, ni el que sube el programa a la radio hacen su trabajo. Podemos decidir nosotros una nueva sección. Todo tiene que ver con el Véneto, me parece fantástico. Buena esa. Al final son todos parientes, parece. Che, ahí no, me está mandando un mensajito el productor, a ver que leo. A Boialtri le manca un bollo. ¿Qué querrá decir eso? Ya sé, se lo preguntamos a nuestro amigo Giovanni Giusto desde Venecia. Ma ti che vadrio qui ora? Non ti vedi che manca un boio? Che manca un boio o bogio. È un antico e divertente modo di dire veneziano, ancora oggi usatissimo a Venezia e in tutto il Veneto. Ma quando lo si dice? A chi e perché lo si dice? Ma soprattutto, qual è il suo significato? Ocio, che te conto. Nella lingua veneziana e veneta esistono termini che, se impiegati in combinazioni diverse, pur mantenendo inalterato il loro significato, creano indicazioni differenti. Ed è il caso del termine boio. Boio, deboio, bogir,
tradotto in italiano significa molto caldo, bollire, bollitura o meglio cottura o trattamento in acqua bollente. Quindi usatissimo all'ora di pranzo, quando ad esempio poco prima di scolare la pasta si fa il famoso assaggio per constatarne la giusta cottura e se per caso non ha ancora raggiunto il grado ottimale, ecco l'indicazione. Che manca ancora un boio, una sorta di unità di misura. Deve bollire ancora un po', ma non troppo, quasi mancasse la rifinitura. Ma il modo di dire che manca un boio rivolto a una persona? Beh, lo si dice ironicamente a quella persona, se non all'amico, che per quanto vi sforziate a spiegare, non riesce a capire. Forse perché immaturo, poco brillante, ancora crudo? Insomma, non gli arriva a capire. ¿Perché? Perché che manca ancora un boio. Recordamos a nuestros oyentes 8 que te conto. Es una serie de videos con los cuales nuestro amigo Giovanni Giusto nos cuesta distintas historias que tienen que ver con Venecia en particular y con el Véneto en general. Y pueden seguirlo en su cuenta de Facebook. Giovanni Giusto, 8 que te conto. Ya que lo tenemos hoy a Mariano a pleno, ¿nos podés hacer la traducción, por favor? Con gusto, sí. Que manca un boio. Giovanni primero nos explica que en la lengua veneta hay términos que combinados con otras situaciones, aún manteniendo el significado, crean indicaciones diferentes. Es el caso de boio, término que deriva del verbo bollir, calentar mucho, hervir, sería cocinar en agua caliente, mejor dicho, ¿no? Usado, por ejemplo, a la hora del almuerzo, justo antes de colar la pasta, cuando se la prueba y si le falta un poquito todavía para el punto justo, se dice que manca ancora un boio. Una especie de unidad de medida del tiempo de cocción, si lo queremos ver de esa forma. Pero usado para referirse a una persona, que manca un boio indica irónicamente que es una persona que por más que se le explique algo, que manca un boio, para entender. Claro, ahora sí, para los que recién se suman, sería como nuestro le falta una horneada. Podríamos también hacer esa sección, nosotros no está mala, de decir le falta una horneada y empezamos a nombrar a todos los que conocemos. Podríamos empezar, vamos a ver con quién empezamos primero. A mí se me viene en mente alguno, pero bueno. Por esta zona también le decimos, le falta un hervor. Así que está todo ligado. Bueno, pero paren. Paren, ya que si todo tiene que ver con el Véneto, puede ser, seguramente. Pero que el musicalizador mande lo que quiera, es para pensarlo, ¿eh? Stavolta la canzone che cantiamo è più profonda, dipingiamo il territorio e tutto ciò che ci circonda. Noi chiamiamo questo posto e lo portiamo dentro al cuore, questo è il Veneto stupendo, lo viviamo con amore. Il Veneto è un popolo che beve ed è volgare, con l'accento un poco grezzo che fa quasi ridacchiare. Anni 30 coltivare i campi e allevar bestiame, con la gente che emigrava per la crisi e per la fame. Brava gente che lavora sotto il segno del leone, che ha inventato l'arsenale, spritz e anche l'amarone. Poi c'è il Garda che al tramonto è una magia spettacolare, le montagne bellunesi e poi si scende fino al mare. C'era il Doge che regnava da Venezia in Lombardia, serenissima repubblica, mi sento a casa mia. E le ville qui in Riviera, patrimonio universale, ce ne sono 5.000, ce le invidia lo stivale. Con la gondola passare sotto al ponte di Rialto, fra le case di Burano, gialle, verdi e blu cobalto. Poi c'è il Piave, il Po e la DJ, e anche il fiume Brenta, che se fossero di vino sai che festa che diventa. E 1000 anni son passati in un secondo, portando sempre l'orgoglio del mondo. E abbiamo visto Baggio amato dall'Italia, la Pellegrini che vinceva la medaglia. E abbiamo pianto sotto la tempesta Vaia,
rimboccandoci le maniche in migliaia. E 1000 anni di cuore, di passione, nella bandiera c'è il nostro leone. Con il ricordo vivo della diga maledetta, e cani e porci darci sempre un'etichetta. E quindi forza Veneto, ale ale. Poi c'è il grande Sammy Basso con una grinta eccezionale, Bebe Vio che con lo schermo ha conquistato che il mondiale. C'è Faggin con invenzione che è rimasta nella storia, il microchip è vicentino e ci ha portato fama e gloria. C'era Marco Polo da Venezia che è arrivato in Cina, Casanova che ogni sera se ne fa una cinquantina. Padovani, gran dottori che hanno l'università, e i formaggi che facciamo sono una specialità. L'eccellenza qui in regione sembra un pozzo senza fondo, e il prosecco è un'invenzione che ci invidia tutto il mondo. E a Verona c'è l'arena e la casa di Giulietta, qui da noi se vieni al bar trovi un amico che ti aspetta. Quanti vini qui da noi sono marchiati di OCG, Andrea Palladio e i suoi progetti manda tutti in Serie B. E il Canova da Possagno, gran maestro di scultura, E la Sacca Scardovari, meraviglia da natura. E 1000 anni son passati in un secondo, portando sempre l'orgoglio del mondo. e Baggio che ha portato in finale la nazione, e Paolo Rossi vicentino d'adozione. E poi Bordin ci ha fatto entrare nella storia, e tanti veneti portarci alla vittoria. E 1000 anni di cuore, di passione, nella bandiera c'è il nostro leone. E abbiamo visto insieme le vittorie di Del Piero, E per fortuna posso dire che io c'ero. e quindi forza Veneto, ale ale. Quando canto queste strofe penso che son fortunato, che tra tutti i continenti proprio in Veneto son nato. Meraviglie e panorami da lasciarti senza fiato, io di questo posto sono innamorato. Veneto, ale, ale. Escuchamos esta magnífica pieza, un trabajo increíble de Radio Sboro y el equipo del Veneto Imbrutito. Sin lugar a dudas, un himno a la belleza del Veneto, a los personajes ilustres de este territorio, sea aquellos de la historia como de los actuales, y a todas aquellas cosas cotidianas y detalles que simbolizan el Veneto que amamos. Si quieren, la pueden buscar en Spotify y en todas las plataformas, YouTube, todo lo que conocemos como plataformas de video. También la pueden buscar en nuestra página de Facebook, Mi Venecia, donde la pueden escuchar y también ver el video. Sí, en Facebook, en Instagram, en YouTube, pueden buscar Radio Sboro y también Il Veneto Imbrutito. Encuentran estos videos, estas producciones audiovisuales, digitales, que nos hacen conocer el Veneto desde una mirada actual, con producción propia de sus autores, realmente un lujo que nos podemos dar y que las nuevas tecnologías nos acercan cada vez más al Veneto de hoy. Pero también, como dijimos, como dijo Ivana, se puede disfrutar, lo pueden buscar en nuestra página de Facebook. ¿Cómo tienen que hacer, Ivana? Tienen que abrir Facebook, en el buscador ponen @mivenecia todo junto o Mi Venecia separado y ahí nos encuentran. Lo identifican enseguida porque es una góndola sobre un mar significado con la bandera italiana y argentina cruzada. Inconfundible. Para quienes después nos piden las traducciones o las letras, en este momento estamos subiendo el video con la canción que acaban de escuchar, con la letra traducida al castellano también, en la página Facebook de Mi Venecia. Qué grande. Ahí está, para que después el productor nos diga que manca un bollo.
El video, la canción que acabamos de escuchar, nos nombraba entre las personas actuales que están dando ilustre al Véneto a Federica Pellegrini, una gran nadadora que se retiró hace poco. Ganadora de medalla olímpica, estuvo, digamos, también en el récord mundial de los 200 metros libres, 130 campeonatos italianos ganados, y no por algo la llaman la divina. Por estos días hubo también otro récord mundial en natación, y es Véneto, ¿no? Sí, en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos que tuvo lugar entre el 21 y el 26 de junio en Budapest, una joven promesa de la natación italiana, el vicentino nacido en Tiene, Tomás Checón, que ganó la medalla de los 100 metros pecho, estableciendo un nuevo récord mundial en tan solo 51 segundos y 60 centésimos. Increíble, ¿eh? Realmente un gran desempeño de Tomás, a quien le auguramos que tenga una carrera magnífica, tan exitosa como la de la divina Federica. La verdad que el Véneto siempre ha tenido una buena relación con el agua, estrechísima, podríamos decir. Pensemos en Venecia, últimamente esto también se ve en el deporte y en la natación, donde brillan los deportistas vénetos que están llevando a Italia a lo más alto. Recordemos, Marce, también a nuestra amiga Bárbara Pozzobon, la primera italiana que ganó acá en Santa Fe una de las garas más importantes en lo que es aguas abiertas, la Santa Fe Coronda, y esperemos que el próximo año pueda, después de esta bajante tan importante que tuvo el Paraná, y bueno, después pandemia, pueda volver y tengamos la fortuna de verla nadar en las aguas del río Paraná. Ahora, lamentablemente, la sequía también está acechando el norte de Italia y es triste ver las imágenes del río Po en los mínimos históricos. Esperemos que la humanidad aprenda a respetar el ambiente un poco más, ¿no es cierto, chicos? Sí, sí, es así, pero perdóname, Ivana, que te tenga que interrumpir, porque el musicalizador nos está haciendo señas que tiene ya todo listo para introducirnos al próximo tema. Paremos un poco. A ver, nosotros, señor musicalizador, le pedimos un tema serio para introducir un tema serio en esta paparruchada de doctores, la abusa de no sé qué, el uso de no sé qué otra cosa, que mejor no lo decimos. Podemos poner algo serio. Sí, por favor, que sea serio. Un tema que tiene que ver con la laurea universitaria, con un festejo de graduación de la universidad. Pero por favor, algo serio, esfuércese, por favor.
Bueno, sonará muy lindo, será muy docto, moteto cuatro voci, muy goliárdico, ingenioso, pero por lo visto hoy realmente es imposible, ¿eh? Ivana, a ver si podés remontar esto. Marce, creo que no tenemos otra opción que buscar un musicalizador, pero como le tengo fe, yo supongo que esto lo ha puesto para que recordemos un hecho histórico. Antes, mucho no se hablaba de todas estas cosas, pero ahora la lucha de igualdad de género, digamos, hizo que se rescataran hechos históricos importantes. Supongo que nuestro musicalizador tomo esta canción para que empecemos a recordar a la primera mujer en obtener un doctorado universitario en la Universidad de Padua, y creo que el musicalizador nos terminó de destruir, pero bueno, pensemos que lo tomó en orden a la primera mujer que obtuvo un doctorado universitario. Es así, recordemos a Elena Lucrecia Cornado Piscopia. En el lejano 25 de junio del año 1678, fue la primera mujer doctorada en el mundo. ¿Cuál es la historia, Ivana? ¿Nos la podés contar? Sí, era una mujer excepcional por erudición, cultura científica y conocimiento de idiomas. A los 7 años de edad hablaba con fluidez el latín, el griego y además el veneciano, porque había nacido en Venecia en 1646 en el seno de una familia noble, los Cornes, Cornaro en italiano. Y aprendió también hebreo, español, francés y árabe. Su padre descubrió sus cualidades intelectuales y a pesar de la época la impulsó siempre a estudiar. A los 21 años tomó el hábito de las oblatas benedictinas, pero sin convertirse en monja, lo que le permitía frecuentar el mundo secular y continuar con sus estudios. Muy valorada por erudición, fue aceptada en diversas academias italianas, Padova, Roma, Siena, Brescia. Inclusive en el extranjero era frecuentemente consultada sobre sus problemas científicos, como por ejemplo geometría sólida. Sí, saben que era hija de un noble, Giovanni Battista Cornaro, una familia tradicional de Venecia que había dado varios doges a la República, que había dado la reina de Chipre, Caterina Cornaro, y él era muy encumbrado en la política veneciana, llegó a ocupar el cargo de procurador de San Marcos, que es solo un cargo menor solo al doge, pero por otra parte era hija de una campesina, lo que habla de una flexibilidad social que imperaba en la Serenísima, por lo menos en el 1600, que no era tan rígida como en el resto de Europa. Seguramente esa flexibilidad fue la que le permitió graduarse, ¿no? En cierta manera sí, pero no le fue fácil. Después de que Elena celebrara un debate público sobre filosofía en griego y latín en Venecia, el padre pidió a la Universidad de Padua que otorgara a su hija la licenciatura en teología. A la propuesta se opuso el obispo de Padua, el cardenal Gregorio Barbarigo, que era el rector de la universidad. El padre no cedió y nació un estrecho intercambio epistolar entre los dos hombres. Al final de esto llegaron a un compromiso. El cardenal, que como dijimos era el rector, permitió que la muchacha se graduara en filosofía el 25 de junio de 1678. Elena Cornaro hizo la disertación en latín y fue aceptada en el Colegio de Doctores y Filósofos de la Universidad de Padua. A Elena sí que no se le podía decir que gama un bollo, ¿eh? Una erudita en toda la excepción del término, porque realizó estudios también en ciencias naturales, matemática, geometría, como dijimos, una veneciana que a pesar que murió muy joven, a los 36 años, sin lugar a dudas, hizo historia también en el campo de la igualdad de género. Mil gracias, Ivana, por recordar esta importantísima historia. Sí, recordemos también que este año, este 2022, se cumplen los 600 años de la fundación de la Universidad de Padua, nosotros la llamamos protagonista de esta historia que nos traje Ivana y que
seguramente en otros programas también nos vamos a referir a esto. Bueno, ya llegando al final de esta tercera puntata de Parola Veneta Radio en esta segunda temporada, les quería comentar algunas actividades que se estuvieron llevando a cabo en nuestra institución en Mar del Plata, en la Sociedad Italiana Las Tres Venecias. Como sabemos, de a poco vamos recuperando las actividades presenciales en nuestra sede, y este mes la verdad que estuvo bastante movido, ¿no? Empezó a ensayar de nuevo el coro de nuestra institución. La mayoría de las clases de italiano, que durante estos 2 años el 100% eran a través de la virtualidad, empezaron a volver a presencia justamente en la sede. Y le quería comentar que los sábados de junio se está llevando a cabo un curso de formación en coaching, que hemos tenido, la verdad, una gran cantidad de participantes, más de 40, y seguramente durante todo el año se va a ir trabajando, que es muy importante también para los, no solo la comisión directiva, sino nuestros asociados y todos los allegados a nuestra institución, este tipo de formaciones. Y, por ejemplo, el último sábado, gracias a una iniciativa, existe un grupo en la ciudad de Mar del Plata que organiza visitas guiadas a diferentes puntos de la ciudad, históricos, más allá de la visita que tienen un guía turístico, también al lugar que van piden que expliquen la historia y cuenten relatos, en este caso sobre la inmigración. En el primer itinerario de lo que llaman la Mar del Plata italiana, entre las 3 asociaciones que seleccionaron para dar el puntapié inicial, nos tocó a nosotros la Sociedad Italiana Las Tres Venecias, así que recibimos un grupo de casi 50 personas que vinieron a conocer nuestra sede, así que le explicamos no solo la historia de la entidad, que nació el 4 de noviembre del año 1954, sino que le mostramos las instalaciones, la cancha de bocha, que justo había un torneo interprovincial jugando, la sala alpina, tenemos un mural simbólico de la zona del Triveneto, el mosaico, que se emplazó hace ya unos años gracias a una iniciativa de la región. Así que fue una tarde diferente, casi 3 horas recorriendo la sede, hablando con nuestros mayores de la historia de la inmigración, con buena música también, con el organeto de Amadeo, acompañando, y obviamente una rica merienda, café, té y cróstoli, infaltable en este invierno marplatense y de nuestro país que se está haciendo sentir. Así que quería comentarles que de a poco estamos volviendo, y la alegría, ¿no?, de la presencialidad, de poder encontrarnos, y en este caso abrir las puertas de nuestra institución para que diferentes vecinos de nuestra ciudad conozcan más de la historia del asociacionismo en nuestra ciudad, y en el caso particular nuestro, de nuestro Véneto, porque obviamente las primeras preguntas eran ¿por qué el nombre de la institución? Las Tres Venecias, ¿qué significa? Y la verdad que fue muy didáctico, y como sucede, a veces nuestras instituciones, hay muchos vecinos que no las conocen o no sabían que existían, así que creo que es muy importante hacer este trabajo, y ya surgieron de contar con varias visitas más. Así que quería compartir con todos ustedes este mes que realmente vino con todo de actividades. Así que, bueno, ya llegando al final, como decíamos, de nuestro programa, no sé si Mariano y Ivana quieren agregar algo más, pero saludamos a toda nuestra querida audiencia. Sí, hablando de saludos, permítanme mandarle un saludo particular a una persona que muchos de nosotros, bueno, ustedes las conocen, muchos de nosotros conocemos, uno de los puntales de la comunidad véneta de Rosario, de la familia Véneta,
y el alma mater del coro véneto de Rosario, la señora Eliana Sagolín, que el domingo cumplió sus primeros 90 años. Espero que no me mate porque diga la edad, pero estamos convencidos que son los primeros porque va a cumplir muchísimo más, porque tiene una salud de hierro y una voluntad inquebrantable, que es lo importante para mantenerse joven y activo. Así que a Eliana Sagolín todos nuestros saludos. Seguramente si logramos convencerla, algún día la vamos a sacar también en la radio para que nos cuente algo de su vida, de su historia, que es muy interesante. Marcelo, te Tanti propongo auguri. che tanti auguri a questa signora, l'aspettiamo nella radio per parlare un po' della sua vita e anche les propongo terminar hoy con este programa que el musicalizador nos arruinó, pero bueno, démosle una vuelta, lo terminamos con el feliz cumple, homenajeando a dos vénetos rosarinos, uno que cumple 50 y otro que cumple 90, números redondos, así que no sé qué te parece a vos, Marcos, si cerramos hoy con el feliz cumpleaños. Grazie di cuore, alla prossima. Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Dicono che l'amore fa braccetto con la follia, ma per una che è già matta tutto questo che vuoi che sia. Tante volte l'incoscienza è la strada della virtù. Litigare, litigare per amarsi sempre di più. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. Tanti auguri carissimi, un tanti auguri speciale cantato dalla Raffaella Carrà. Ci vediamo nella prossima puntata. Un abbraccio a tutti i veneti e quelli amici in Argentina che ci ascoltano.